Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarlos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar un poco más de la ley de competencia, ya que a partir de este año está vigente la primera parte de la ley. Todavía no está vigente la parte de las sanciones. Para eso tenemos que prepararnos y es precisamente de lo que quiero platicar. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 años aproximadamente, a diciembre del 2026, para estar listos con la ley de competencia y estar preparados para no ser sancionados por esta ley cuando ya esté totalmente en vigor. Así que el primer tema es es la problemática principal y donde hay mucho, debate entre escuelas económicas y legales sobre este tipo de legislación, es si realmente ayudan o sirven de algo. Y la amplitud que le permite a las autoridades de competencia los conceptos que se están ahí incluyendo. Si bien pareciera que la ley tiene un sustento económico y teórico para colocar esos conceptos, tenemos que entender que las leyes de competencia son más una herramienta para avanzar cierto tipo de agenda política y no necesariamente para realmente aplicar conceptos económicos sólidos. Vamos a ver, como las leyes de competencia ya no se habla de leyes antimonopolio, porque la teoría económica finalmente desprueba el hecho de que los monopolios sean per se negativos o malos para la economía. Puede ser que la forma mucho más eficiente de operar en cierto tipo de productos o servicios sea con un monopolio o un oligopolio, cuando lo tenemos, y que sea la mejor manera de hacerlo. Y obviamente todo esto va a ser temporal. Todos los efectos económicos de oferta y demanda son y tienen temporalidades. Muchísimas veces el resultado que vamos a observar de calificar una conducta como contraria a la competencia o perjudicial para la competencia en procesos judiciales muy largos, vamos a verla resuelta antes de que los tribunales se pronuncien sobre ella. Y el mismo caso de ESO estándar, que es con el que nace este tipo de legislación en América, con la famosa Sherman Act, ya para el momento en el que se termina y se lleva el caso y se logra una sentencia, la participación de mercado que tenía en ESO estándar ya había bajado de 82 a como 60%, simplemente por el transcurso del tiempo. Y eso obviamente lo que nos indica es que cuando existe una innovación tecnológica muy fuerte, esa innovación tecnológica le va a permitir a alguien ser muchísimo más eficiente y efectivo en ese mercado, mientras esa innovación tecnológica puede ser alcanzada por los demás o superada, y mientras tanto vamos a tener esas, desbalances en el mercado. Pero normalmente lo que nos dice la historia es que van a ser resueltos por sí solos. Entonces las leyes ya no son antimonopolios. Las leyes buscan bajo esa sombría de protección de la competencia, buscan ciertos parámetros. Y ahí que vamos a encontrar dentro de esos parámetros, que cabalmente son también excluyentes entre sí. O buscamos beneficio al consumidor, al cliente final, buscamos eficiencias de mercado, o buscamos puramente reglas y preservación de ese modelo de competencia perfecta. Un video más adelante hablaré sobre el modelo de competencia perfecta y sus errores conceptuales como para hacer un modelo aspiracional, pero sí vamos a poder ver que
cuando perseguimos a alguno de estos, no podemos perseguir los tres. Y salvo que la ley establezca directamente cuál es lo que tenemos que privilegiar, será la autoridad de competencia la que escoja sobre qué va a privilegiar. Nuestra ley pareciera que en el lado de la defensa privilegia la eficiencia y permite defensas por eficiencia. Ahora, ¿cuáles son las características para sancionar a alguien? Como no estamos sancionando los monopolios ni el oligopolio, vamos a sancionar ciertas conductas cuando suceda algo importante. Y eso es que haya una posición de dominio y esa posición de dominio esté siendo abusada. Y aquí pues el término de la posición de dominio dentro del mercado relevante es lo importante. Ahora bien, el mercado relevante no es una situación económica dada. Está sujeta a muchísima interpretación y yo puedo jugar con los datos estadísticos y con todos esos estudios a efectos de establecer una posición de dominio dentro de un mercado relevante. Y para eso, pues un ejemplo, y eso es lo que trata este video, cómo el término mercado relevante resulta siendo el vital y el que tenemos que encontrar las formas de sustentar cuál es nuestro mercado relevante para defendernos ante una acusación de la administración en el momento en el que pretenda decir que tenemos un abuso de posición dominante dentro de un mercado relevante y cómo desvirtuamos primero el concepto de mercado relevante que nos estén aplicando. Así pudiéramos citar varios casos. En el blog impuestosychocolate.com van a encontrar varios artículos. Hay uno que habla sobre mercado relevante. Yo les dejo en la descripción el link para que lo puedan ir a leer. Y ahí hay algunos casos sobre mercado relevante. Pero la forma en que una autoridad de competencia defina el mercado relevante va a ser esencial para la aplicación o no de este tipo de legislaciones. Así vamos a ver, por ejemplo, el famoso caso de Coca-Cola en Europa. Coca-Cola hablaba de que no tenía una posición de dominio en el mercado de bebidas, mientras que la Comisión Europea insistía que el mercado relevante para medir el poder de mercado o la posición de dominio de Coca-Cola era las bebidas carbonatadas, no alcohólicas. Y entonces ahí la diferencia era de tener el 1% del mercado de bebidas, como decía Coca-Cola, a que se estableciera que tenía en el país específico que se le buscaba sancionar, tenía un mercado relevante de arriba de 80%. Y es por las definiciones como tal que se dan. Entonces es muy importante poder nosotros estar preparados a efectos de establecer cuál es realmente nuestro mercado relevante y tener los estudios listos, porque los plazos del procedimiento que quedó en nuestra ley no son lo suficientemente amplios como para que vayamos a hacer esos estudios en el caso de ser sancionados y tengamos esos estudios listos, esas posiciones económicas listas para demostrar que nuestro mercado relevante es uno en el cual nosotros no tenemos ese dominio y no podemos abusar porque no tenemos ese dominio. Ahora, tampoco tenemos una definición legal de en qué momento hay dominio o posición de dominio a efectos de poder abusar de ella. En algunos países se establece que alrededor del 30% del mercado relevante ya es suficiente poder como para establecer que hay una posición de dominio de la cual puedo abusar. Hay mucho de qué hablar sobre esta ley, así que en estos siguientes videos y durante estos meses del año 2025 vamos a estar hablando de estos. Vamos a tener algunos eventos abiertos al público, presenciales, probablemente con varios litigantes de diferentes jurisdicciones que nos van a explicar cómo en sus países han resuelto y han respondido a qué es una posición de dominio, qué es un mercado relevante y cuándo hay abuso de ese poder de dominio en ese mercado relevante. Así que espero que nos puedan acompañar. Suscríbanse tanto al canal como al blog para poder estar informados de cuándo sucederán estos eventos durante el año 2025. Mi nombre es Mario Archila, esto es Impuestos y Chocolate en capítulos de ley de competencia que estará vigente a partir de diciembre de 2026.